Siempre es una bendición compartir la palabra del Señor. En este momento quisiera invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas. Lucas en el capítulo 5, Evangelio de Lucas en el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el verso 17. Aconteció un día que él estaba sentado y estaban enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Oremos. Señor, tú bendice tu palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón y guíanos enseñando tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Este relato de la Biblia nos enseña algo muy especial sobre la vida de la gente que se acercó a Jesús y la manera en que el Señor Jesús reaccionó. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que el Señor Jesús había regresado a Capernaum, que era el lugar donde ahora era su centro de operaciones, por decirlo de alguna manera. Dice la Biblia que se oyó que él estaba en casa y la gente se agolpó para poder escuchar al Señor Jesús. Pero no solamente estaba la gente que quería aprender, también estaban sus enemigos. Dice la palabra de Dios que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Ellos no habían venido para aprender de la palabra de Dios. Ellos habían venido para poder mirar de qué podían acusar al Señor Jesús. Por un lado tenemos gente queriendo aprender y por otro lado tenemos personas queriendo acusarle al Señor Jesús de las cosas que él estaba enseñando. Y dice la palabra de Dios en el verso número 18, y sucedió que unos hombres que traían un paralítico, a un hombre que estaba paralítico en un lecho, procuraban llevarle adentro para ponerle delante de él. Imagínense a esos 4 amigos. Ellos esa mañana escucharon del Señor Jesús. Ellos se acercaron a su amigo y le dijeron: el Señor puede sanarte. Y por eso fueron y le llevaron. ¿Es fácil llevar cargado a una persona que está enferma? Definitivamente no. Eso demandó primero coordinación. Ellos se tuvieron que poner de acuerdo, fijaron un momento en el cual se encontraban y luego entre todos comenzaron a caminar rumbo a la casa para que Jesús sanara a este hombre. Pero cuando llegan a la casa no podían entrar, porque había tanta gente dentro de la casa que ellos no podían entrar. Las puertas, las ventanas, todo estaba lleno de gente, curiosos que estaban mirando, los que estaban queriendo acusarle, todos están ahí. ¿Y qué encontramos? Dice la palabra del Señor: no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Imagínense el alboroto que se armó. De pronto comienza a caer un poco de tierra ahí en el techo y la gente está diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Y de pronto la abertura comienza a crecer más y más, hasta que de pronto baja a un paralítico. ¿Qué tamaño debió ser el agujero? Lo suficientemente largo para una persona que está acostada, lo suficientemente ancho para que pueda la persona bajar derecho. Imagínense la responsabilidad.
No solamente todo el trabajo que ellos hicieron para abrir esa abertura, sino ahora atar con cuerdas los 4 extremos de la camilla y comenzar a bajar el lecho del hombre paralítico. Tenían que hacerlo con cuidado, porque ellos estaban confiados. Ellos creían en el poder de Jesús y comenzaron a bajar con cuidado, soltando la soga, hasta que quedó frente al Señor Jesús. Presta atención al verso número 20. Dice la palabra del Señor: y al ver él la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿De quién vio la fe el Señor Jesús? ¿Cuál fe fue evidente? Muchas veces cuando nosotros pensamos en fe, pensamos en algo vacío, algo ideal, algo que está en el aire, que no se puede ver. Pero el Señor Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo se puede ver? ¿Él vio sus corazones? Sí, Él podía ver los corazones, pero nuestros actos reflejan lo que nosotros creemos. Lo que nosotros hacemos refleja nuestra fe. ¿Por qué el Señor Jesús pudo ver la fe de ellos? Pudo ver la fe de ellos porque pudo ver todo el esfuerzo que ellos habían hecho para traerle donde el Señor Jesús. Él se imaginó cómo se habían puesto de acuerdo. Él se imaginó a ellos caminando por el medio de la calle. Él se imaginó la frustración de ellos cuando no pudieron entrar en la casa. Luego cómo se esforzaron por subirle hasta el techo. Luego cómo hicieron todo ese agujero. ¿Por qué? Porque ellos creían en el poder de Dios. Ellos confiaban que Él era Dios y que Él tenía poder para sanar a este hombre y transformar su vida. ¿Tiene usted fe? ¿Cómo podía demostrar su fe? La palabra de Dios, el libro de Santiago, nos dice a nosotros: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Y es que cuando vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11, que es llamado la galería de hombres de la fe, lo que nosotros vemos fue cómo ellos demostraron que ellos creían en Dios. ¿Puede usted demostrar que usted cree en Dios? ¿En qué manera? Cuando usted tiene la oportunidad, ahora no podemos, pero cuando usted tiene la oportunidad de ir a un restaurante, ¿ora usted públicamente? ¿Inclina usted su cabeza para orar por ese plato de comida, pidiendo a Dios su bendición sobre él? ¿Está mostrando usted su fe? Muchas veces nos avergonzamos de nuestra fe. No queremos guardar nuestra fe como algo personal que nadie debe ver, que nadie debe saber. Pero el deseo de Dios es que nuestra fe sea evidente. Cuando usted creó su página de Facebook, usted puso que era cristiano, usted puso a qué grupo religioso pertenecía, o puso sin denominación, o no se identificó como cristiano. Muchas veces nosotros podemos omitir palabras que pueden ser, no son importantes, pero estamos dispuestos para poder mostrar nuestra fe. Dice la palabra de Dios: y al ver él la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar dentro de sí, diciendo: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo
los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el verso 25, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. La vida de este hombre había sido transformada. La vida de este hombre había cambiado completamente porque Cristo no solo le había perdonado, le había sanado. Él era un hombre nuevo y ahora él quería demostrar su fe. Él decía: yo creo que Dios tiene poder y por eso yo voy a cargar mi propio lecho. ¿Está usted demostrando su fe? Piense, ¿cómo podría hacerlo? Que Dios le bendiga.